Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Espero que les guste y se suscriban a este canal. En esta ocasión les voy a enseñar cómo tejer a crochet o con ganchillo esta linda capotita o gorrito para una bebé de más o menos 9 a 12 meses. La hice para que haga conjunto con la chaquetita y el pantaloncito que ya les enseñé la semana pasada. Si quieren ver el paso a paso de la chaquetita y el pantaloncito, nada más presionen la ovejita que está justamente al lado del nombre de mi canal y los llevará donde están todos mis videos. Ahora, como les digo, esta capotita, al igual que la chaquetita y el pantaloncito, son para una bebé de 9 a 12 meses, pero fácilmente se pueden tejer más grande o más pequeño. Nada más asegúrense de ver la caja de información de cada uno de los videos para ver cómo se puede tejer más grande o más pequeño. La caja de información se abre cuando ustedes presionan el título del video. Pues bueno, comencemos con el paso a paso de esta linda capotita, pero sin antes no se les olvide suscribirse a mi canal, activar la campanilla, compartir mis videos y si les gustó este paso a paso, déjenme su like. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Ok, para empezar voy a usar este gancho de 3.5 milímetros y estoy usando esta lana para bebé número 3. Ustedes pueden usar cualquier tipo de lana, cualquier marca, siempre y cuando sea del mismo grosor, de 3 milímetros. Incluso pueden usar algodón, pero tiene que ser del mismo grosor para que les quede del mismo tamaño y con el mismo gancho. Bueno, aquí para empezar, lo primero que vamos a hacer es, vamos a hacer 4 cadenas. Estoy usando este color rosa, que es la misma lana que usé para hacer el suétercito y el pantaloncito. Voy a combinar aquí los colores y también voy a usar en el color blanco. Bueno, tengo 4 cadenas, me voy a unir a la primera cadena con un punto deslizado. Ahí está. Ahora voy a hacer 2 cadenas. Estas 2 cadenas de aquí en adelante nunca cuentan como ningún punto. Ahora adentro de este espacio vamos a hacer 12 puntos altos. Ahí miren, vamos a hacer 12 puntos altos adentro de este círculo que hemos formado. Ahí está, 1, 2, 3, 4 y así voy a continuar hasta tener un total de 12 puntos altos, no incluyendo las 2 cadenas. Continúen y nos vemos cuando ya tengamos los 12 puntos altos. Ok, terminé de hacer los 12 puntos altos, miren aquí están. Ahora para terminar me voy a ir encima del primer punto alto, no de las cadenas, sino que del primer punto alto. Miren, ahí están las cadenas y aquí está el primer punto alto. Ahí encima voy a hacer un punto deslizado. Y así terminamos esta primera vuelta. Ahora para la segunda vuelta vamos a hacer 2 cadenas. Recuerden que las 2 cadenas nunca cuentan. Aquí lo que voy a hacer son 2 puntos altos en cada uno de los puntos altos de la vuelta anterior. Empezando encima del primero donde hicimos el punto deslizado, vamos a hacer 2 puntos altos. 2 puntos altos en el siguiente. 2 puntos altos en el siguiente y así voy a continuar hasta tener 24 puntos altos. Continúen y nos vemos al final de esta vuelta. Estoy al final de esta segunda vuelta y tengo 24 puntos altos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto alto de esta vuelta y me voy a unir con un punto deslizado. Y aquí está la segunda vuelta con 24 puntos altos. Ahora para la vuelta número 3 voy a hacer 2 cadenas. Y en esta vuelta vamos a hacer 2 puntos altos, luego 1, 2, 1, 2, 1 y así hasta terminar con un total de 36 puntos altos. Les muestro, empezando encima del primer punto alto, que es el mismo donde hicimos el punto deslizado, voy a hacer 2 puntos altos. En el siguiente voy a hacer 1, en el siguiente hacemos 2. En el siguiente un punto alto y en el siguiente 2 puntos altos, 1 y 2. Así es como vamos a continuar para esta vuelta número 3. Al final vamos a tener 36 puntos altos. Nos vemos al final. Estoy al final de esta tercera vuelta y tengo 36 puntos altos. Para terminar nos vamos a ir encima del primer punto alto y vamos a unirnos con un punto deslizado.
Si notan, he cambiado de gancho, pero es el mismo tamaño de 3.5. Este que estaba usando tiene algo aquí y me jala el hilo y no me gusta mucho. Ahora para la vuelta número 4 hacemos 2 cadenas. Ahora en esta vuelta número 4 lo que vamos a hacer es lo siguiente. Miren, vamos a hacer 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1. Les muestro. Empezando encima del primer punto alto, que es el primero, donde hacemos el punto deslizado. Vamos a hacer 2 puntos altos. Y en los siguientes 2 puntos altos hacemos un punto alto en cada uno. 1 y 1. Ahora en el punto alto que sigue hacemos 2. Y en los siguientes 2 hacemos 1 y 1. Y así vamos a continuar para esta cuarta vuelta. Ustedes van a hacer 2, luego 1, 1, 2, 1, 1. Al final de esta vuelta número 4 vamos a tener 48 puntos altos. Nos vemos al final. Estoy al final de la vuelta número 4 y tengo un total de 48 puntos altos. Para terminar nos vamos a ir encima del primer punto alto y vamos a hacer un punto deslizado. Y así terminamos esta vuelta número 4. Ahora para la vuelta número 5 vamos a hacer 2 cadenas y en esta vuelta vamos a hacer 2 puntos altos, luego 1, 1, 1, luego 2, 1, 1, 1. Les muestro. Empezando encima del primer punto alto, que es el mismo donde hacemos el punto deslizado, voy a empezar con 2 puntos altos y luego en los siguientes 3 puntos altos voy a hacer un punto alto en cada uno. Ahí está. Y 3. Otra vez más, voy a hacer 2 puntos altos en el siguiente. Ahora en los siguientes 3 voy a hacer un punto alto en cada uno. 1, 1 y 1. Así es como ustedes van a continuar para el resto de esta vuelta. Van a hacer 2, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1. Al final de esta vuelta número 5 vamos a tener 60 puntos altos. Continúen y nos vemos al final. Estoy al final de esta vuelta número 5 y tengo un total de 60 puntos altos. Para terminar, nos vamos a ir encima del primer punto alto y vamos a unirnos con un punto deslizado. Y así terminamos la vuelta número 5 con 60 puntos altos. Ahora para la vuelta número 6 vamos a hacer 2 cadenas y en esta vuelta lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer 2 puntos altos y luego en los siguientes 4 puntos altos vamos a hacer un punto alto en cada uno. Así es que 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1. Les muestro. Empezando encima de este primer punto alto voy a hacer 2 puntos altos. Y luego en los siguientes 4 puntos altos voy a hacer un punto alto en cada uno. Otra vez más voy a hacer 2 puntos altos en el siguiente. Y en los siguientes 4 puntos altos, un punto alto en cada uno. Así es como vamos a continuar para esta vuelta número 6. Bueno, continúen así, repitiendo lo mismo. 2, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1. Al final de esta vuelta número 6 vamos a tener 72 puntos altos. Nos vemos al final de esta vuelta. Estoy al final de esta vuelta número 6 y tengo un total de 72 puntos altos. Para terminar nos vamos a ir encima del primer punto alto y vamos a hacer un punto deslizado. Y así terminamos esta vuelta número 6. Ahora les voy a medir así para que miren cuánto me está midiendo. Ahí está, déjenme ver. Está midiendo aproximadamente 13 centímetros y medio, tal vez tantito más, que son casi 5 pulgadas y media. Ahora lo que vamos a hacer para la vuelta número 7 es lo siguiente. Miren, vamos a hacer 3 cadenas y en este mismo espacio voy a hacer un punto alto. Aquí en esta vuelta vamos a hacer el punto que hicimos para el pantaloncito y para el suétercito, que son puntos V y abanicos. Las 3 cadenas con el punto alto es un punto V. Me voy a saltar 1, 2 y en el tercer punto alto voy a hacer un abanico. Me salto 1, 2 y en el tercer voy a hacer un punto V. Un punto alto, cadena, punto alto. Así es que cada uno de los puntos V va a consistir de lo mismo, punto alto, cadena, punto alto, y de los abanicos lo mismo. 2 puntos altos, cadena, 2 puntos altos. Ahora me salto 1, 2 y en el tercero voy a hacer un abanico.
1, 2 y en el tercero un punto V. Así es como vamos a continuar por todo alrededor de esta vuelta número 7. Continúen y nos vemos aquí al final. Estoy al final de esta vuelta donde hemos hecho puntos V y abanicos. Tengo un total de 24 puntos por todo alrededor. Como referencia tengo 12 puntos V y tengo 12 abanicos. Para terminar nos vamos a ir aquí a un lado y vamos a hacer un punto deslizado. Y así terminamos esta vuelta número 7. Ahora para la vuelta número 8 vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. De aquí en adelante vamos a girar para cada vuelta. Ahora miren, adentro de los abanicos vamos a hacer puntos V y adentro de los puntos V vamos a hacer abanicos. Les muestro. Adentro de este primer abanico vamos a hacer un punto V y adentro del punto V un abanico. Otra vez más, adentro del abanico un punto V y adentro del punto V un abanico. Así vamos a continuar hasta casi terminar esta vuelta. No la vamos a completar porque vamos a terminar más o menos aquí, porque vamos a dejar esta parte abierta para la parte de atrás de la capotita. Así es que continúen y nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta vuelta número 8, tengo mi último punto V y tengo estos últimos puntos 1, 2, 3, 4. En este punto V que sigue voy a hacer un punto alto. Y aquí está la vuelta número 8 con un total de 19 puntos más 2 puntos altos al final y al inicio. Estas 3 cadenas aquí cuentan como un punto alto. Como referencia tengo 10 puntos V y tengo 9 abanicos. Ahora para la vuelta número 9 vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Y aquí para el resto del gorrito vamos a repetir lo mismo que acabamos de hacer en la vuelta anterior. Adentro de los V hacemos abanicos y adentro de los abanicos hacemos puntos V. Les muestro. Miren aquí adentro de este primer V voy a hacer un abanico. En el abanico un V. Y así voy a continuar hasta terminar esta vuelta número 9. Cuando termine esta vuelta número 9 va a ser aquí. En esta última cadena, la tercera cadena, voy a hacer un punto alto. Y luego voy a hacer 3 cadenas, voy a girar. Y como en este último voy a tener un abanico, entonces al inicio de esa vuelta voy a hacer un punto V. Y ustedes van a continuar así para el resto. Hasta tener aquí el gorrito casi terminado. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero continúen viendo. Ya tenemos 2 vueltas aquí del punto, así es que continúen viendo. Ahí les voy a decir cuántas vueltas vamos a hacer en total. Ok, terminé de hacer esta última vuelta con este color rosa. Miren, aquí al final nada más hice un punto alto en la última cadena, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y esta parte está terminada y así es como me ha quedado. Ahora, así como está, me está midiendo desde aquí hasta el final de la última vuelta, me está midiendo aproximadamente 16 centímetros, que son más o menos 6.25 pulgadas. Aquí tengo un total de 14 vueltas, tengo 8 vueltas de aquí de este punto y tengo las 6 vueltas que hicimos aquí de puntos altos. Así es que en total tengo 14 vueltas. Ahora para la vuelta número 15, miren, terminamos aquí a este lado, así es que ahora nos vamos a ir aquí a este otro lado y vamos a usar esta lana blanca. Así es que voy a meter el gancho aquí, miren, en esta cadena, aquí al final voy a jalar una lazada y voy a hacer una cadena. Esta vuelta que voy a hacer tengo que trabajarla de adentro hacia afuera, por eso es que no vamos a ir a este lado. Es que tengo una cadena, vamos a girar y encima de este mismo punto voy a hacer un punto bajo, miren, ahí está. Ahora miren, tenemos un punto V. Lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente, miren, vamos a cargar el gancho, vamos a trabajar un punto alto en realce por frente. Adentro del espacio de la cadena voy a hacer 2 puntos altos. Y voy a hacer un punto alto en realce por frente. Ahora tengo este abanico, tengo 4 puntos altos en el primer punto alto. Voy a hacer un punto alto en realce por frente. Ahora adentro de este abanico voy a hacer 2 puntos altos.
1 y 2, y en el cuarto punto alto de este abanico un punto alto enredarse por frente. Otra vez más tengo un punto V, vamos a hacer punto alto enredarse por frente. Adentro del espacio de la cadena voy a hacer 2 puntos altos y un punto alto enredarse por frente. Otra vez más tengo un abanico, el primer punto alto voy a trabajar un punto alto enredarse por frente. Adentro del abanico voy a hacer 2 puntos altos y termino con un punto alto enredarse por frente. Ahí está, así es como vamos a trabajar cada uno de los puntos V y los abanicos. Miren, ahí está. Continúen hasta el final de esta vuelta número 15. Estoy al final de esta vuelta número 15. Para terminar vamos a hacer un punto alto aquí al final, miren ahí. Ahora corté el hilo, voy a pasar el hilo por esta última lazada. Y ya esta vuelta número 15 está terminada y así es como se mira. Ahora miren, vamos a usar el color rosa otra vez más. Y vamos a irnos encima de este último punto alto que acabo de hacer. Voy a jalar una lazada aquí. Voy a hacer una cadena y voy a girar. Ahora encima de este último punto alto, en este mismo punto voy a hacer un punto bajo. Ahora miren, tengo estos 4 puntos altos en este punto V y en el centro tengo 2 puntos altos. Aquí voy a hacer un medio punto alto enredarse por frente en el primer punto alto de los dos del centro, y en medio de los dos voy a hacer un punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, y en el segundo punto alto de estos dos termino con un medio punto alto enredarse por frente. Ahí está. Otra vez más, miren, tengo 4 puntos altos y en el centro tengo estos dos. Voy a hacer un medio punto alto enredarse por frente en el primer punto alto. En medio de los 2 puntos altos hacemos punto bajo, 3 cadenas, punto bajo, y terminamos con un medio punto alto enredarse por frente en el segundo. Otra vez más se los voy a mostrar. Tengo los siguientes 4 puntos altos y los dos del centro. En el primero, medio punto alto enredarse por frente, punto bajo en medio de los dos, 3 cadenas, punto bajo y medio punto alto enredarse por frente en el segundo. Así es como ustedes van a trabajar cada uno de estos 2 puntos altos que están en el centro. Bueno, continúen y nos vemos al final de esta vuelta número 16. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 16. Terminé de hacer esta puntilla. Miren qué linda está. Miren qué bonito se mira ahí ese terminado. Les recomiendo de que usen otro color de hilo para que resalte un poco más allí esta parte. Pues bueno, ahora lo que vamos a hacer es vamos a continuar ahora aquí por alrededor de la capotita, por la parte de abajo para terminar ya. Entonces vamos a hacer una cadena aquí y en este punto bajo, miren que tengo ahí, voy a hacer un punto bajo. Aquí asegúrense de no cortar el hilo porque vamos a continuar con el mismo color. En la siguiente vuelta, la vuelta en color blanco, también un punto bajo. Y aquí tengo las cadenas y un punto alto. Cadenas, punto alto. Así es que en el espacio de cadena aquí vamos a hacer un punto bajo. Y en el punto alto voy a hacer 2 puntos bajos. Tengo cadena, un punto bajo, 2 puntos en este punto alto, punto bajo y 2 puntos bajos. Aquí lo importante es de que esta parte no quede encogido. Ahora tengo aquí estas últimas cadenas, voy a hacer 2 puntos bajos aquí al final. Ahí está, creo que así está bien. Déjenme ver cuántos puntos bajos tengo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 puntos bajos. Ahora miren, tenemos estos puntos aquí en el centro, tenemos abanicos y puntos V. En los puntos altos también vamos a hacer puntos bajos y en el espacio de cadena. Así es que aquí miren, empezando encima de este primer punto alto, voy a hacer un punto bajo. Encima del siguiente punto alto también punto bajo. Y en el espacio de la cadena de este abanico también punto bajo. Ahí miren así. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15 puntos bajos, miren, para la parte de atrás, y luego vamos a hacer estos 13 puntos bajos para este otro costado. Así es que aquí tenemos estas cadenas, aquí como hice 2, voy a hacer 2 puntos bajos ahí, 1 y 2. Luego tengo aquí estas cadenas, voy a hacer 1, y luego los puntos altos voy a hacer 2, y así voy a continuar hasta tener estos 13 puntos bajos. Continúen y nos vemos al final de esta vuelta. Ok, terminé de hacer estos 13 puntos bajos, así es que tenemos 13, 15 y 13. Ahora para la siguiente vuelta vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Aquí lo que vamos a hacer son puntos altos en cada uno de los puntos. Empezando en el siguiente punto bajo aquí, miren, no en el primero, sino que en el siguiente voy a hacer un punto alto en el siguiente punto bajo, en el siguiente también, y así vamos a continuar por todo alrededor hasta terminar esta segunda vuelta. Bueno, continúen así, nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer esta última vuelta de puntos altos. Aquí al final nada más hice un punto alto, corté el hilo y pasé el hilo por esta última lazada. Nada más me hace falta esconder esta hebra. Ahora pasé un listón aquí por la parte de atrás y ya la capotita está terminada. Miren qué linda está. Está perfecta para que haga conjunto con la chaquetita que ya les enseñé. Miren, ahí está. Aquí nada más cosí estas florecitas. Ya saben que me encantan estas florecitas. Nada más asegúrense de que queden bien fijos ahí cuando ustedes los vayan a coser. Y miren, ahí está. Esta parte no se las mostré porque es fácil, nada más se cosen. Se empieza por el centro y después se pasa de nuevo y después a los lados. Y ya quedan ahí bien fijos. Y aquí el listón nada más lo pasé por uno sí, uno no, uno sí, uno no. Y miren, ahí está. Está precioso la capotita, miren, o el gorrito. Y bueno, también ya tengo el pantaloncito, que está aquí para que haga conjunto. Y miren, ahí está. Así es que así completamos ya este conjunto para niñas que les enseñé, donde les mostré cómo hacer la chaquetita, el pantaloncito y ahora la capotita para una bebé de 9 a 12 meses. Pero ya saben que fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño. Nada más asegúrense de ver aquí en la caja de información. Y si quieren ver los paso a paso del pantaloncito y de la chaquetita, nada más presionen la ovejita que está al lado del nombre de mi canal y los llevará donde están los videos en español. Recuerden que mi canal es bilingüe, todos los videos están en español y en inglés. Pues bueno, esto ha sido el video. Antes de terminar, perdón, les voy a dar las medidas. Miren, nada más así por la parte de encima, de aquí hasta aquí, me está midiendo aproximadamente 6.75 pulgadas, que son más o menos 17 centímetros, y de largo desde acá arriba hasta aquí, la última vuelta me está midiendo aproximadamente 17.5 centímetros, que son más o menos 7 pulgadas. Si es que ya saben, basado en esas medidas, para una bebé de 9 a 12 meses. Pues bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo video. Saludos.